A Mariano Fernández. Buen día, Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mariano, ¿cómo te va? Bien, Bueno, bien. mira, vamos con la primera noticia. Primero vamos a apuntar a la parte económica, que me causó mucha gracia. El gobierno decidió hacer pago mínimo al Club de París. Vos sabías que en el día de ayer el gobierno tenía que desembolsar una de las últimas cuotas que se le debe al Club de París por ese empréstito que pidió Kicillof en su época, ¿no? Pero va a ser el pago mínimo. Me causó gracia porque es como las tarjetas de crédito, ¿viste? No llego con la plata y pago mínimo. ¿Qué opina de esto, Mariano? Sí, mira, a ver, dentro de las opciones con el financiamiento con los organismos internacionales existen algunas posibilidades para posponer algunos pagos, ¿no? El punto central ahí es, esos fondos deberían provenir de fondos recaudados, es decir, de fondos que sean activos de la tesorería. En otras circunstancias, quizás la tesorería lo que hace es o dispone de parte de sus dólares que tiene depositados o emite un financiamiento doméstico para poder hacerse de esos dólares. En este caso, como Argentina está de alguna forma no, está fuera de los mercados de capitales, la posibilidad de emitir un bono se le hace más complejo en términos de que el costo financiero es muy alto. Y los dólares que tiene, por ejemplo, es decir, la tesorería a través del préstamo que le dio el Fondo Monetario, en realidad son usados para otra cosa. Con lo cual esto deja en evidencia que esencialmente todo el programa fiscal no tiene casi fortalezas, más allá de mostrar algún resultado primario cumpliendo la meta con el fondo, ¿no? Es decir, fíjate, esto afecta directamente el pago de intereses de toda esta deuda, afecta el déficit financiero, que es el que viene creciendo y el que están intentando controlar a través del equilibrio fiscal primario, que sabemos que no es suficiente. Es decir, el gobierno no tiene dólares, la realidad es esta, el gobierno no tiene dólares y prefiere usar los pocos dólares que tiene para tratar de calmar el mercado cambiario y evitar un desborde, lo cual es un arma de doble filo, ¿no? Pero bueno, estas cosas suceden, empiezan a suceder cuando un país está virtualmente quebrado, ¿no? Bien, otra noticia que publica acá el cronista que es bastante importante y ya la vengo observando en otros medios también, ¿no? Por la inflación, salarios reales cayeron 1,5% en el primer trimestre. Solo a partir de las firmas de paritarias este mes se podrá recuperar el poder adquisitivo y a inicios de 2020 habrá mejora frente al índice de precios oficial. ¿A vos te parece que va a ser así? No, bueno, mejora, voy a ser grosero, mejora las pindongas. En todo caso, las paritarias de ahora que se cierran van a recuperar parte de lo perdido. La realidad es que lo que se está viendo es que los aumentos salariales vienen por debajo de la tasa de inflación y la caída del salario real el año pasado, que se está reflejando ahora, aproximadamente es de un 12, depende del sector, ¿no? Entre un 12 y un 15% de pérdida ¿cómo es? De poder adquisitivo del salario. Hay que entender que la inflación sigue, entonces lo que hoy recuperás sería después el día siguiente de la paritaria se recompone el salario, pero en pocos meses nuevamente empieza a perder contra la inflación, porque la inflación crece mes a mes y los salarios crecen de acuerdo a la cláusula que tenga cada sindicato, no sé, una cláusula gatillo cada 6 meses, cada 8 meses, cada 4 meses, pero no es una indexación automática de salarios. Es decir, en marzo del año que viene vamos a terminar otra vez parados en algún punto parecido al que estamos hoy. Bien. Si no hay un salto del tipo de cambio y un salto inflacionario, es decir, asumiendo que las variables quedan igual de descontroladas que están hoy, es decir, que terminamos con una inflación superior a la del año pasado. A ver, hay un tema. Por más que sea alta la inflación, cuando la inflación es alta y es poco volátil, los salarios reales convergen al equilibrio. Porque las paritarias convergen en realidad en la negociación convergen a un valor esperado de inflación que es el efectivo. El problema es cuando hay volatilidad de la tasa de inflación. Por ejemplo, pasamos de 25 a 47, el salario real cae.
si el año siguiente, si este año pasamos de 47, no sé, a 57, la caída del salario real va a estar mucho menor a la que tuvimos durante 2018-19, ¿no? Bien. Otra de las noticias que me llamó mucho la atención, y esta es reciente, dice que el mercado operó el mayor volumen de dólares desde el pico de la última corrida cambiaria. Más volátil, la divisa mayorista subió a 44,50 centavos y la minorista se despegó y cedió a 45,64. Este es un informe que hace BAE Negocios. Dice que tras varias semanas de tranquilidad, la actividad recobró fuerza ayer en el mercado cambiario, que registró el mayor volumen de operaciones desde agosto, uno de los picos de la corrida, y encendió luces de alerta. Esto ya es lo que se viene alertando de hace varios tiempos, ¿no? Ya Sí, se viene pronunciando. Además, sí, nuestro amigo Diego ya lo viene alertando que el segundo semestre va a ser jodido. Es relacionado a esto. sí, mira, ahí hay varios puntos, ¿no? Uno de ellos es que la demanda de dólares sigue firme. Es decir, lo que tenemos es cambios estacionales en la oferta de dólares. La liquidación ayudó bastante en eso, un poco la plata que se rifaron del Fondo Monetario, con lo cual había oferta de dólares para de alguna forma sostener la cotización. En una situación normal donde no existe una demanda inflada de dólares, el tipo de cambio tendría que haber caído mucho, mucho. Pero no cae porque la demanda sigue firme. Y hay otro tema, que cuando el dólar se plancha a un nivel determinado, en general la demanda potencial aumenta, porque en general, dado el desequilibrio que tenemos, se espera un salto devaluatorio. Entonces, eso podría empezar a acelerar es decir, el aumento de la demanda de dólares. Y hay otro punto importante que puede explicar también el salto de la demanda, que parte de lo mismo. Y es que en las últimas licitaciones de letras de liquidez tuvieron efecto monetario expansivo, en el sentido de que licitaron, es decir, había que renovar un número determinado de LELIQs, y las licitaciones dieron como resultado un número menor, con lo cual hay un efecto monetario de corto plazo donde caen fondos al mercado, y eso es básicamente porque se está empezando a desinflar el sistema financiero. Así que sí, es cierto, el segundo semestre puede ser muy complejo. Bueno, o sea que ya empiezan, como dice acá la información, empiezan ya las alertas amarillas, que seguramente a corto plazo van a aparecer las alertas rojas. Otro Sí, tema. mira, a ver, sí, te escucho. te digo, yo no estoy en el yo no estoy en el mercado de cambios, en los mercados bursátiles. Mi mirada siempre es una mirada macroeconomista, ¿no? Es decir, yo miro el equilibrio general y Claro. no se trata de si es en 2 meses, en 3 meses. El tema es que existe un fuerte desequilibrio, y ese desequilibrio está dado por la falta de reputación y credibilidad del Banco Central. Esa falta de reputación y credibilidad del Banco Central, sumado a instituciones fiscales débiles, hacen que estemos siempre al borde de cualquier tipo de desequilibrio monetario. Es decir, de una nueva caída en la demanda de dinero. La demanda de dinero viene cayéndose regularmente, pero en general lo que suele pasar en estos momentos de crisis es que pega un salto discreto, que es la corrección. Y eso puede pasar en cualquier momento. Por eso, para mí, no es tan indicador el volumen del mercado, sino básicamente lo fundamental, más económico, ¿no? Me parece muy interesante, David, lo que dice el profesor Mariano, porque muchas veces lo planteo con mis amigos. A veces analizamos la economía tan día a día que perdemos perspectiva de lo que realmente está pasando, en vez de analizar la macro y analizar en cuestión de décadas los movimientos que hace, cómo nos repetimos. Entonces empezamos a no ver lo que pasa y estar pendiente de cuándo va a subir, si sube hoy subió el dólar, mañana bajó. Y no nos damos cuenta que los procesos son muy claros cuando los medimos en años, en décadas y en periodos incluso más largos. Nos damos cuenta que estamos repitiendo Y en siempre lo mismo. general, sí, disculpame que te Sí. interrumpa. En general lo que hay que hacer es, hay que pensar siempre con una especie con un modelo teórico en la cabeza. Es decir, que eso entonces nos permite unir un montón de puntos, que son los datos, Claro. y poder leer los datos. Es como un médico, ¿no? Un médico, es decir, los datos son los datos biométricos del paciente, si tiene fiebre, si no tiene fiebre, si subió la presión. El tema es cómo unimos esos puntos.
¿tá? Y para unir Sí. esos puntos, lo que necesitamos es una base teórica. Bueno, por eso te digo, el punto central de esa base teórica es que las instituciones monetarias, las instituciones fiscales son muy débiles. Entonces, si ahí empezamos a escarbar y unimos todos esos puntitos de datos que nos dan, y esencialmente vemos que hay inconsistencias. ¿Sí? Y hay momentos donde esas inconsistencias se hacen más fuertes. Por ejemplo, el año pasado, cuando explota la crisis cambiaria, esas inconsistencias hicieron insostenible el nivel de deuda cuantificable del Banco Central. Hoy lo que hay que mirar es cómo evoluciona la LELIQ, cómo es el ratio, no solo el volumen total de la LELIQ, sino, por ejemplo, cómo es el ratio de la LELIQ a depósitos privados. Entonces, esos datos nos permiten ver en qué parte de la dinámica del modelo estamos. Bien, el empleo en su peor momento. Se perdieron 268.000 puestos y cae a una tasa récord del 2,2%, con relación a marzo de 2018 a marzo de 2019. El empleo se sigue perdiendo en la República Argentina, todo generado por las políticas que está implementando Macri de hace más ya de 3 años. Justo un día después del paro de trabajadores, dice la nota de Banegocios, el Ministerio de Producción y el INDEC publicaron datos complicados sobre la coyuntura laboral, incluso con los salarios cayendo en forma pronunciada. El trabajo registrado del ámbito privado mostró un marcado deterioro y se contrajo 2,5% interanual, lo cual muestra que no solo la baja se pronunció respecto a los meses anteriores, sino que es la mayor de los últimos años al superar las marcas de las recesiones 2016 y 2014. Desde que asumió Macri se están perdiendo un promedio entre 400 y 500.000 puestos de trabajo. Después disminuyó un poquito, se calcula que ya ha llegado al 1.000.000 de puestos de trabajo perdidos desde que asumió Macri, y la cantidad de pymes que han quebrado, pero es un número ya escandaloso. Dame tu opinión sobre esto, Mariano. Mirá, cuando vos lees esas cosas se me vienen a la cabeza algunos artículos científicos, ¿no? En general, el gobierno, al elegir este tipo de estabilización, tenemos la elección de Sonderi, tiene costos. Los costos, más allá de los costos reputacionales que estuvimos hablando del Banco Central, que son los que no le permiten bajar la inflación por debajo del piso del 3%, ¿no? Pero hay otros costos que tienen que ver con el aumento de la tasa de interés real de la economía. Ese aumento de la tasa de interés real de la economía lo que hace es colapsar al sector privado. Con lo cual la economía se para. ¿Sí? Entonces, uno de los costos centrales de estos planes de estabilización, a ver, si el plan de estabilización fuera exitoso, uno podría bancarse una recesión de un periodo determinado, o remontarnos, no sé, a la política monetaria de Ronald Reagan del 81, donde fue feroz el apretón monetario, y fue apretón monetario en serio, con una recesión importante, pero con un horizonte temporal en donde el plan era permanente, tenía resultados permanentes. Acá la combinación es terrible, porque tenemos un plan de ajuste, es decir, un plan de estabilización que intenta bajar la tasa de inflación con características exitosas. Podrá bajar la inflación transitoriamente, pero nunca baja de un piso determinado hasta que después se acelera la inflación. Entonces el objetivo no sirve, pero el costo de semejante programa de estabilización es una recesión aún blanco sobre negro. Si el plan de estabilización hubiera sido creíble y permanente, la recesión hubiera bajado la inflación mucho más rápido y la recesión hubiera sido más corta. Como el plan de estabilización es transitorio, la tasa de inflación baja más despacio y después rebota, y el nivel de actividad cae mucho más fuerte. Con lo cual, en realidad, queda claro, es un argumento de... Es decir, esencialmente fue un manotazo de ahogado. Lo que viene después es la bomba sobre la economía real. Es cierto lo que vos le dices. Las pymes, muchas pymes no pueden incluso financiar el costo del achicamiento.
Es decir, una de las decisiones que a veces se enfrentan las empresas que tienen, no sé, 20, 15, 30 empleados, es el tamaño óptimo que surge de todo este desequilibrio, es un tamaño de empresa más chico. Pero las restricciones financieras y económicas que tienen hacen que no pueden achicarse. ¿Por qué? Pues de una forma sería, bueno, ok, vendemos parte, no, supongamos que una pyme tiene un galpón y empleados, o dos galpones y empleados, y para achicarse necesita tener un galpón y menos empleados. El galpón lo puede vender, pero echar a los empleados, en el régimen estricto que tenemos nosotros, el régimen laboral tan estricto, implica virtualmente la quiebra de la pyme. Entonces lo que hacen es estar en una línea de flotación en donde básicamente se van comiendo el capital y terminan desapareciendo. Es decir, se comen todo el capital que invirtieron. Bueno, nos empujás a hablar un poquito de política ahora. El gobierno está buscando algo impactante. Escuchá esto. Por primera vez ya se habla del plan B corta, de Cambiemos. Yo ayer había alargado al aire lo que había comentado Durán Barba en un diario brasileño, O Globo, donde el hombre decía que estaba un poco decepcionado por la política de Macri y a su vez ya tenía las puertas abiertas como para bajarse de una reelección. Lo dijo Durán Barba ante este diario brasileño. Hoy leyendo la política online dice que por primera vez en el gobierno aceptan que Vidal podría ser la candidata, ¿no? Y como vice se lo han ofrecido a Sanz, al radical Sanz. Vuelvo a repetir, el gobierno está buscando un impacto como para revertir esta situación debido a que Massa, como sabrás, estuvo en un gran congreso donde le pidió autorización, entre comillas, a su gentío que lo apoya, para unirse a Cristina. Es increíble. Y ahora la gente se está preguntando, sí, está bien, vos te unís, pero ¿cómo queda parado Bocio? ¿Cómo queda parado Lacamaño? Y algunos más, ¿me entendés? Y el gobierno chocho con Y se esto. cambia, es fácil, se cambia la camiseta y listo, ¿no? ¿Vos creés que es así de fácil? ¿No? Yo también pensé lo mismo, parte pero... del cinismo de nuestra clase política. Se ponen una casaca distinta y empiezan a correr. Son como futbolistas, como los futbolistas. Ese es un mercado transparente y que funciona, ¿no? Y es en el mercado político, esencialmente, rearman el discurso y salen a olvidarse de todo lo que dijeron en el pasado. Increíblemente creo que un futbolista paga mayor costo que ellos por cambiarse de camiseta. Claro, porque le pagan un buen sueldo y tiene que jugar, ¿no? Pero bueno, es un mercado, esto es distinto. Esto es el mercado, básicamente la caja de ese mercado es nuestro bolsillo. No, por supuesto. Y es compulsiva. Es decir, si a mí no me gusta que Messi se vaya de Barcelona, no sé, y se va a jugar a Sevilla, y me enojo con Barcelona porque lo perdió, me desafilio, no voy a la cancha, claro, y Barcelona se funde. Acá no se funden, porque acá es como que me cobraran la cuota social del club en forma compulsiva. Con respecto, ¿qué opinas de este impacto que queda el gobierno de ya cambiar la fórmula, de que se baje Macri, ¿no? Y de cambiar la fórmula y poner una fórmula impactante? ¿Te parece que va a dar resultado? Mira, es todo un juego de ajedrez, más allá de la opinión que tenga de Vidal, de Sanz, de Cristina, de Alberto Fernández, que no es buena de ninguno. ¿Sí? Hay que pensarlo como, yo siempre lo pienso, pensarlo como un juego, como si fuera un ejercicio de teoría de los juegos, ¿no? Es decir, la jugada que hizo el cristinismo de poner a Cristina de vicepresidente, de alguna forma para levantar la figura de otro político y de alguna forma, no sé, poner un manto sobre quién tiene el liderazgo dentro del PJ, genera algún tipo de movimiento de la oposición. El movimiento lógico que están haciendo creo que es el que corresponde a ese juego. ¿Sí? No sé si esto terminó todavía. Es decir, es probable que anuncien una fórmula con Vidal, pero también es probable que haya algún tipo de movimiento también ahora de la oposición para contrarrestar eso.
hay un tema que no es menor, y es, eh, yo creo que el hecho de que el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires sea Kicillof, en realidad es una jugada muy mala por parte de los K. Kicillof no tiene tanto carisma como puede tener, no sé, un sacerdote en un congreso masón. Encima con el Sí, tema no de es un Aerolíneas e tipo. YPF en los medios hoy por hoy instalado, como echándole la culpa a él, además. Claro, sí, sí, Eh, correcto. claro, pero más allá de eso, es un tipo que es una persona bastante repulsiva. Solamente lo sigue un grupo de extremistas de Claro. izquierda, pero no es un tipo con carisma popular, diríamos. Es un tipo que básicamente no creo que haya pisado el conurbano muchas veces y si lo pisó después se limpió los zapatos. No, claro, pero hay que entender esto, es decir, se va en contra incluso de la matriz lógica del peronismo. Distinto es Magario, Magario sí, Magario se mete en el barro hasta donde sea, pero Kicillof no. Así que hay un punto central, si hace eso el gobierno va a tener que tener un candidato muy potente en la provincia de Buenos Aires para contrarrestar el efecto que Magario puede tener sobre la región donde ella de alguna forma tiene el reinado, ¿no? Que es una región importante, con una aglomeración de población descontenta fuerte, es decir, todo el área de La Matanza, que, son 2 millones y pico de personas. Es un bastión muy potente para conseguir votos. Es un juego interesante, si lástima que estamos nosotros en el medio, ¿no? Pero es un Claro. juego interesante Es divertidísimo. para verlo. Si ¿Sí? lo Yo me fuese que acuerdo que estamos hace sufriendo. poco, claro, hace poco disparamos algo parecido, un juego donde si Cristina jugaba y Revice, me acuerdo que mi comentario lógico usado anterior los juegos, en un juego de dos, era, bueno, Macri se baja de la candidatura y yo había supuesto que la candidatura era Vidal Macri, no Vidal Sal, pero claro, si yo ingreso un tercer actor, que es la Unión Cívica Radical, cuyo apoyo le garantiza la existencia de fiscales en la mayoría de las circunscripciones, entonces ahí entra un tercer jugador donde hay que negociar un puesto. ¿Ah? Entonces, sí, tiene sentido, es la misma jugada. No sé cómo va a salir, porque todo esto depende de un montón de cosas. Eh, Creo que la jugada del cristianismo le salió mal, más que nada de Kicillof, pero siempre están, todavía no se presentaron las listas. El 22 de junio es la fecha límite de presentación de las listas y puede cambiar a último momento si ven que no mide, no sé, que no mide Kicillof en las encuestas. Salvo que no quieran ganar, Claro. que Te iba a también es preguntar otra eso. opción. Sí, yo lo vengo No sé, repitiendo varias veces eso. Hay muchos que no quieren ganar, ¿eh? es tan complejo que dicen, no ganemos, esperemos que le explote todo este tipo, y Exacto. después sí hacen una especie de push del poder como fue en el 2001. Eh, pero sí, es muy complejo, eso es realmente muy complejo, hay muchos actores, eh, es decir, cuando uno lo piensa en términos de teoría de los juegos, es un juego tan complejo, con tantos jugadores, tantas estrategias, que en general da resultados indeterminados. Pero sí es interesante, casi poner un examen, si la microeconomía es un ejemplo, es armar el ejercicio con 2 jugadores y con 3 jugadores, a ver cuál es la estrategia óptima, dados, no sé, datos de encuestas, y eso saldría una especie de equilibrio de Nash. De hecho, lo que yo había dicho era que si jugaba Cristina con Alberto Fernández y Vidal con Macri, era un equilibrio de Nash. Y de ese equilibrio de Nash hay que salir, porque era un win-win de los dos, pero queda indeterminado quién gana. Entonces la única forma de romper ese equilibrio de Nash era con un pacto de impunidad de los dos. Claro. Exacto, sí, no queda otra, si no, no pueden avanzar. Te digo más, Claro, no. se está hablando, además la misma iglesia está pidiendo que haya un pacto, ¿no?, político como para que esto avance, pero no se dan cuenta que si vos te vas al diccionario y buscás el significado de pacto, se te va a poner la piel de gallina. No hablan de Sí, llegar a un convenio o de utilizar otra palabra.
casi siempre la palabra pacto se utiliza en las mafias. ¿Sabías vos, Mariano, que es así? Sí, pero por eso, es como cuando uno arma en teoría de los juegos, lo que se llama la forma estratégica, que son las características que determina un juego. Entonces, esencialmente la forma estratégica que están considerando es, ok, son dos mafias que se están disputando el poder, cuál es el payoff, es decir, cuánto sería lo que ganaría cada uno y cuál es lo que pierde cada uno. Y la Exactamente. realidad es esta, en ese juego de 2x2 sería, si gana Macri y pierde Cristina, todos los cristinistas de vuelta van a ser perseguidos. Si gana Cristina y pierde Macri, todos los macristas van a ser perseguidos. ¿Y vos, Ese juego... ¿Y vos creés que va a durar mucho tiempo ese juego? No, digo, pero ese juego es inestable, con lo cual el equilibrio de Nash es un equilibrio cooperativo. Ok, como es incierto quién gana, a ver, si yo supiera que es cierto que va a ganar A o B, entonces no negocio. Claro. Pero como es incierto quién gana, el equilibrio de Nash está para hacer un artículo, en cualquier momento lo hago. El equilibrio de Nash, de eso, no, entonces acordemos, es como el dilema del prisionero. La estrategia ideal es acordemos y gane quien gane, no va ninguno a la cárcel. Claro. Exacto. ¿Te acordás cómo era lo del dilema del prisionero? No, sí, Los sí, sí, prisioneros. sí. Lo están Y yo aplicando, no lo están les- aplicando a rajatabla, está claro. Vos fijate y que yo no, 4 años de no le gestión doy. macrista, Claro, la Cristina no está presa todavía. claro. Entonces lo que hay que hacer es renovar la forma del juego, lo cual es patético. ¿Cómo era el dilema del Uno prisionero? querría pensar que, no sé, cuando asumió Macri en 2015, los delincuentes que nos robaron deberían haber ido en cana, de la misma forma de que el próximo gobierno debería garantizar de que los delincuentes de este gobierno que nos robaron vayan de cana. Pero no, los hechos fácticos son que no sucede nunca eso. Es decir, Explicarle sucede eso sí. solamente cuando hay un grupo de poder que desaparece. Por ejemplo, cuando los militares dejan de ser un grupo influyente de poder, es cuando esencialmente los castigan. Bien, explícale al joven Lucas, que lo tengo al lado mío, cuál es el dilema del prisionero. Yo también lo comparo con el efecto Estocolmo, ¿te acordás? Claro, bueno, en el dilema del prisionero, podés imaginar, hay dos prisioneros, es decir, yo encuentro a dos personas en un delito, y tengo distintas formas de interrogarlos. Y yo los interrogo sin que ellos tengan cooperación, y les genero un mecanismo de incentivo, forma estratégica, en donde si le digo al prisionero, qué es lo que suele hacer la policía, digo, ok, si vos decís que hiciste este robo, entonces te reduzco la pena. ¿Tá? Pero le aumento la pena al otro que no. Entonces, cada uno de esos prisioneros, cuando tiene que jugar, tiene que decidir, confieso y tengo una menor pena, ¿sí? O no confieso, pero si no confieso, vamos a suponer que no hay prueba testimonial, Claro. podría Tengo chances quedar libre, Sí. podría quedar libre, pero si el otro me incrimina, voy en cana, de la peor forma. Entonces el juego termina donde los dos prisioneros terminan diciendo, es decir, colaborando. Claro. Y después se enamora, mire el efecto de Estocolmo. Claro, pero bueno, por eso mismo. Y esto es algo parecido. Es decir, el Bueno. equilibrio de Nash es hablar. Es hablar y decir, bueno, en este caso el equilibrio de Nash es acordar un pacto de impunidad. De la misma forma que fue en el 2015. El 2015 había detrás un pacto de impunidad y después las urnas mostraron eso porque no hubo un ganador contundente. Interesante la explicación, Sí, Mariano. da para charlar ese balotage, Sí. esa noche de balotage que venía Scioli subiendo punto a punto, a medida que se acercaba la medianoche, da para charlar y para hacer novelas. Si no había un pacto de impunidad, estarían todos con las valijas hechas para rajarse. Claro. A mí me llamó la atención lo rápido que Scioli reconoció la victoria de Macri, cuando estaba, terminó creo que a un punto, no sé si menos. Sí. Se me vino a la cabeza cuando fue el golpe del 73, creo, en Chile. Es una anécdota de Pinochet. En general, mucha gente cree que Pinochet, un tipo que tendría, no sé, los huevos bien puestos y todo eso. No. Creo que era el general Prat.
cuando hacen el golpe de Estado y lo van a buscar a Pinochet, Pinochet tenía las valijas hechas para escaparse de Chile, porque era un cagón de mierda. Sí, sí. Entonces el tipo no sabía qué pasaba, es decir, ahí está de vuelta el TV de los juegos. ¿Qué pasaba si el golpe de Estado no servía? Lo iban a ir a buscar a Prat y a Pinochet y a toda esa cúpula de generales. Por las dudas, el tipo tenía hechas las valijas y rajaba. Sí, lo fueron a buscar varias veces para participar en el golpe y él nunca se decidía y daba vueltas, que no sí, que no. Era el más Bueno, dubitativo. buscalo, hay artículos de eso, está en la historia, pero ahí queda claro esencialmente que el tipo estaba evaluando las probabilidades de éxito. Claro, no le A ver, importaba. había otros que no, había otros que asumían los riesgos del éxito, tenían menos aversión al riesgo y fueron los que hicieron el golpe de Estado. No, tenían más convicciones, Pero estaban seguros de lo que querían sí, hacer. sí, yo no, en términos de teoría de los juegos, yo lo llamo menos averso al riesgo. Claro. Este era hiper averso al riesgo, no quería moverse, rajaba. Y la historia está llena de esas cosas, de tipos que están rajando y los van a buscar cuando están con las valijas hechas en el aeropuerto. Tal cual. Bien, Está colmada. bien, Mariano, cambiando de tema y ya terminando, ya yendo a la última parte de estas conversaciones muy lindas que tenemos con vos. Mira, ayer estaba escuchando a un analista y también a un encuestador llamado Valentín Nabel, que está saliendo ya en algunos medios televisivos. Parece bastante seria la persona, un muchacho joven, donde estaba diciendo que ya no hay chance de una tercera posición. Lo dice abiertamente porque todo se está volcando a lo que es Macri, Cristina, Macri. Después te lo voy a adunar con un comentario que hizo Jorge Daniel Giacobbe. Dice Valentín Nabel que no hay una tercera posición, hizo un enfoque a nivel nacional, cuáles son los candidatos preferidos, Macri o Cristina. Después aparece ahí con un porcentaje muy bajo, Massa con un 10%, después aparece Labaña con un 7%, Del Caño un 5%, después aparece el Peroncho Expert con un 4%, y así sucesivamente, ¿no? Pero no hay tercera posición. Otra de las cosas que a mí me interesó, y lo dije recién en la editorial, le preguntaron, en esta encuesta, le preguntan a la sociedad a quién aprecia más, en quién cree más, y casi el 50% o más del 50% dice a los que manejan las pymes, ¿no? Sorprendió bastante. En segundo lugar aparecen los que arriesgan la vida en la calle, fuerzas policiales, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. En el último lugar está la justicia, con el 87% en contra. Después lo sigue ante del último la política, con unos 85% en contra. Y después aparecen los sindicalistas, aborrecen contra el sindicalismo, ¿no? Un 84-83%. Andá sumando información, Mariano, porque después viene la gran pregunta, ¿no? Y acá en Giacobbe, en una nota muy interesante que ha sacado en Urgente 24, Jorge Daniel, dice, los argentinos creen que deben decidir entre una corrupta y un inútil. Así, terminante, ¿eh? El destino político de la Argentina lo siguen definiendo dos grandes actores, Mauricio Macri y Cristina Fernández, o al menos así lo considera el analista político Jorge Daniel Giacobbe, que aseguró en una entrevista con Urgente 24 que el clima de desazón y falta de alegría en el electorado argentino se debe a que los votantes tendrán que elegir entre una corrupta y un inútil. Giacobbe consideró que Alternativa Federal, que prometía ser el partido antigrieta, pero que hoy quedó en terapia intensiva, no funcionó por el movimiento de los políticos, sino por la ignorancia de la opinión pública. Y bueno, después hay un audio que es interesante que después lo escuches ahí en Urgente 24, de cómo se explaya ampliamente Giacobbe. ¿Qué opina de esto, Mariano? Mirá, sí, yo creo que sí, creo que vamos a un escenario de polarización. La tercera vía, la tercera fuerza, yo creo que se va a terminar
deshaciendo, incluso va a ser mucho más pronunciado que en la elección del 2015. No en la primera vuelta, ¿no? No en la PASO sí va a ser un poco más abierta, pero ya en la PASO, ¿no? Ya en la primera vuelta empieza una batalla básicamente entre dos sectores que detentan el poder, que básicamente piensan lo mismo. Es decir, no es que ninguno garantice una solución, es que viene a brindar una solución o algo. Es decir, a diferencia de la campaña de 2015, en la campaña de 2015 había bastante contenido por más que después no se llevó a cabo, pero había bastante contenido en las propuestas, incluso de ambos lados, ¿no? Es decir, había una clara posición de uno con respecto a otro en relación a el cepo cambiario, en relación a la liberación de la cuenta capital, en relación a o lo que uno creía cuál iba a ser la política de derechos humanos, en relación a el ordenamiento institucional. Hoy eso ya no existe porque por más que hagan esas promesas, no se las cree nadie. Es decir, esencialmente la disputa es esa misma, estamos eligiendo entre dos prospectos, los dos prospectos son malos, y el miedo tanto de un lado como de otro sería, el miedo de los macristas es que el prospecto cristinista llegue al poder y de alguna forma vuelva a la ola de ultra populismo, y del lado de los K, supongo que tienen el mismo miedo, es decir, que continúe Macri significa nuevamente algo parecido a lo que hizo en estos casi 4 años. Sí, va a ser una elección muy triste. Quizás que no te extrañe que esta elección no tenga muy buena participación. Bueno, Quizás baje la participación. nos dijiste algo muy importante, eso también lo estoy monitoreando. En estas últimas 9 elecciones que hubo, y eso para mí es muy importante lo que estoy haciendo, bueno, lo digo en forma humilde, digo importante porque ningún medio, ningún periodista lo está diciendo. Yo no estoy observando la cantidad de votos que saca cada candidato, yo estoy observando la cantidad de ciudadanos que se presentan a votar, y en el interior hasta ahora se está presentando entre un 65 y un 70% del padrón. Hay un 30% que se está quedando en sus casas. Sumale los votos en blanco y los impugnados, un 10% más, o sea que hay un 40% de ciudadanos que no está eligiendo ningún candidato. En las elecciones de Córdoba, la cuarta fuerza fue el voto en blanco con casi el 7%, y eso no se divulgó mucho, pero en los diarios cordobeses salieron. Sí, yo vi el número también y fue un número importante. Bueno, quizás empecemos a ver un fenómeno nuevo, que implica menos participación en la política. El tema es qué implica eso, es decir, implica básicamente pérdida de legitimidad por parte de los políticos. Pero hay que ver cómo después se interpreta el sistema político eso, cómo lo toma, qué decisiones toma o no. Yo creo que es como un estadio de crisis, todavía nos falta mucho para esencialmente que de alguna forma todas estas demandas sean canalizadas realmente, incluso viniendo un gobierno que de alguna forma trate de descomprimir algunos sectores o algo. Yo creo que tampoco hay solución. Es un camino de decadencia fuerte y no hay nada que muestre que hay una luz adelante. Bueno, vos fíjate cómo coinciden este analista Anabel de los desilusionados, que ya dicen junto con Giacobbi que ya no hay chance de una tercera posición. O sea, supuestamente esta tercera posición son la gente que ya no cree en más nadie. Ahora, fíjate el próximo desafío a futuro, ¿no? Cuando hagamos política, vamos a tener que cooptar a este 40% que no está eligiendo candidato. No solamente nosotros, que posiblemente nos dediquemos a la política, sino ya estos pseudos partidos que la vienen pasando mal. O sea que viene bastante complejo el tema. Mira, te voy a dar una opinión puramente personal. Yo creo que la única forma que se puede canalizar, diría, como grupo, ¿no? Una cosa así, es siendo consistente en el tiempo durante mucho tiempo. ¿Eso qué implica? Implica que quizás
debamos aplazar la participación activa en la política durante bastante tiempo. A mí hay un fenómeno, más allá de que no coincido con ellos en nada, pero es un fenómeno histórico que yo sigo pensándolo básicamente que es algo que puede llegar a repetirse. Acordate lo que estoy diciendo es cuando se crea la Unión Cívica Radical, de la decisión de la Unión Cívica del partido de Mitre y Bernardo de Irigoyen, la estrategia por eso se llaman radicales, la estrategia de la Unión Cívica Radical fue la abstención electoral, como un mecanismo para generar una mayor participación política. La Revolución del Parque, yo ahora no me acuerdo el dato, 1890, creo, ¿no? Sí, Correcto, si no, ahora sí. la googleo, 1890. Vos fíjate, desde la Revolución del Parque hasta la toma del poder por parte de los radicales, chocaba, es decir, básicamente la estrategia la hizo Leandro Alem, porque si fuera por el peludo era la prostituta de Babilonia, había sido diputado roquista, sí, había sido alcinista, y de hecho el tiro se lo pega a Alem por la traición que le hace Irigoyen al desplazarlo del partido, al sacarlo del partido. Pero la estrategia de Alem fue la que funcionó y la que hizo que 26 años después de plantear la Revolución del Parque pudieran acceder al poder vía elecciones. Yo creo que nosotros tenemos que pensar, el grupo de las ideas liberales, ellos tienen que pensar en una estrategia similar. No hay que negociar con nadie, no hay que transar con nadie, no hay que venderse a nadie, y esencialmente eso es lo que puede garantizar que en algún horizonte temporal se puede empezar a cambiar de lleno toda esta regla, esta dinámica política que tiene Argentina que nos lleva a la decadencia. Interesante las últimas palabras que dijiste, y te aclaro que esto va a quedar escrito para que el oyente sepa de cuál es nuestro pensamiento. No nos vamos a entregar a nadie, nuestro pensamiento es fuerte, liberal, libertario, y es muy importante, no negociar con nadie tampoco. Así que las últimas palabras han sido van a quedar muy bien grabadas, Mariano. Como siempre ha sido un gusto, ahora me despido de vos en línea privada. Vamos a un cortecito y después seguimos. Dale, un placer siempre estar con ustedes.